Hola Flor, ¿cómo estás? Estás con el micrófono apagado. Listo. Ahí está bien. Ahí está bien. Buenas noches. ¿Cómo estás, Flor? Eh, pues bastante bien, Te- bastante bien. Este, fíjate que realmente esto de la filosofía, de la ética, para mí siempre había resultado un campo muy árido, nada agradable. Eh, Me está gustando mucho. Qué bueno, me da mucho gusto, Flor. Me está gustando mucho todo lo que implica la reflexión, todo esto. Qué bueno, me da mucho, mucho gusto. De hecho, te iba a comentar si habría posibilidad de ahora, en esta semana que ya la tengamos libre, de algún libro que tú me pudieras sugerir, como Claro. así como la iniciación al estudio, algo que tú me pudieras recomendar para empezar a meterme en esto ¿En la ética en particular o en la filosofía en general? de la filosofía. De la filosofía. Ok. Mm, Sé que es de literatura, pero ajá. podría ser, y a mí se me hace muy bonito, el mundo de Sofía. Ajá, ok. De hecho, ese se lo dieron a leer a mi hijo, es filosofía. Entonces, ese está bien. A ver, no es filosofía pura, Ajá, pero para iniciar está bien porque pues empiezas a leer las teorías, empiezas a leer las posturas y ajá. ya después te puedes ir metiendo a los diferentes autores según el que te guste más. El mundo ok. Ujú. Sí, lo llegué a ver aquí hace años, Ajá, entonces lo voy a comprar. muy bien, Flor. Ajá. Guadalupe, ¿cómo estás? Los ánimos y el Bien, corazón, bien, ¿sí? con la resiliencia suficiente. Me da gusto. Sí. Justo te acabo de escribir, me dio mucha risa ahorita que no pensé que fueras a entrar. Justo lo leí ahorita, o sea, me estaba conectando y me llegó y dije, ah, chis, ya lo vi. Muy Pero bien. no era para no presentarme, era para informarte por lo No, otro. no, te agradezco infinitamente y de Ah, verdad cuenta gracias, conmigo en lo que pueda, gracias. con todo cariño. Tony C, no sé quién eres, no te ubico. Según yo no hay ningún Antonio y ninguna Antonia. Tony C, no quiero sacarte de la reunión, espero no tener que hacerlo. Tony C, ¿algo? ¿Respuestas? Ah, perdón, ya vi que escribiste, gracias. ¿Nos podrías decir quién eres para saber? Mil gracias por, digo, al menos estar al pendiente así por el chat. Ah, muy bien, hermana Antonieta, ya, ahora sí, sí, tiene razón, sí, bienvenida. Si hay algo que te pueda ayudar para mejorar la cuestión de la cámara, eso, con mucho gusto. Hola Diana, ¿cómo estás? No sé si... ¿Nos oíste, Diana? Buenas noches. Sé que ahí anda, pero... Mientras llegan los demás para dar unos minutitos en lo que llegan, ¿cómo van con las tareas de esta semana? Bien. Con la del foro, ya. Ahí va. Ah, ya Buenas debemos noches, ahora. ahora sí. Qué bueno. Gracias. No, ¿de qué? Bienvenida, María Antonieta. Gracias, ahí anda fallando mi cámara. Ahora me van a ver como rojita. Sí, ya veo. Buenas noches. Mientras no te estén Buenas noches.
Muy buenas noches. Josué, qué gusto conocerte. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias, bien. Aquí disfrutando esta materia. Es un proceso eh, difícil para mí Ok. porque después de veintitantos años no había estudiado, entonces me Ajá. siento así como con polvo, mucho polvo. Ok. No es lo mismo estudiar a los 20 que a los 47. Sin embargo, es una bonita experiencia, es volver a aprender, perderle el miedo a la computadora y de dónde le pico. Ay. No, mis hijas en verdad han sido mi apoyo Qué bueno. porque les digo, ¿dónde? ¿Cómo? Es un aprender. Ahora sí que Totalmente. sí, es complicado, pero bueno, vamos avanzando y eso es lo importante. Qué bueno, Tony. Gracias. Josué, Hola, buenas noches. ¿cómo estás, Josué? Bien, gracias. Aquí pudiéndome conectar por primera ocasión. Me da mucho gusto, sí. No me acuerdo quién me sugirió cambiar horario y creo que, pues hasta ahora no es que haya tenido más respuesta. La vez pasada llegamos a ser 9, pero, pero bueno, esperemos que al menos hay gente diferente y eso me da gusto, porque así los conozco también. Hola, Kisami, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, gracias. ¿Y ustedes qué tal? ¿Todo bien? Te escuchas como con mucho eco y lejos. ¿Será algo del micrófono? Sí. Déjame cambio de ubicación un poquito. Ya Sí. regreso. Perdón, José. eh, no sé si quieres continuar. Nada más quería saludar a Kisami. Este, pues nada, un gusto bueno, conocerlos, bueno, verlos ya cara a cara. Y pues Claro. igual aquí compartiendo que realmente la materia se me está haciendo muy complicada. ¿Por Esto qué, Josué? no estoy tan familiarizado con los aspectos de la ética y Mm, muchos conceptos que estamos abordando. ok. Creo que la última vez que los vi fue en el CCH, creo, Ya. cuando llevé filosofía, pero fuera de eso no es que esté tan en contacto con algunas cosas sí. Soy médico, entonces algunos aspectos que se tienen que ver sobre la ética, pues sí, pero como a fondo, Sí. no. Y de repente leo y siento que no comprendo bien lo que estoy leyendo, pero pues me da gusto estar aprendiendo cosas nuevas. Qué bueno. Me da mucho gusto y sobre todo esa parte de cambiar de ámbitos también ayuda mucho. Así que pues me da gusto que estés por acá. Blanca, muy buenos días. Buenas noches ya. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas noches. Qué bueno. Edith, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Bien, muchas gracias. Qué bueno. Ahora no tenemos de fondo al hospital. Sí, es correcto. Diana, qué gusto verte. Buenas noches, Buenas perdón que noches. me conecté y estaba en la dormidera de niños y No, no te o sea, preocupes. tengo cuatro y yo me identifico muchísimo con lo que ahorita estaban diciendo. Ajá. 20 años llevo más o menos de no estudiar nada. Me Ok. gusta mucho leer y me estaba empezando a sobrar algo de tiempo con mis hijos y tenía años con esta inquietud de estudiar, ¿no? De Claro. nuevo. Y también me está costando trabajo, como ahorita que dijo porque pues la materia sobre todo, tengo yo desde debo haberla llevado en la carrera alguna vez y en la prepa también, pero pues sí me está costando algo de trabajo, pero está padrísimo, estoy feliz. Qué bueno. Eh, no me sobraba el tiempo que pensé que me sobraba para lo que he estado dedicándole. Tengo Claro. 4 chiquitos, la verdad es que sí, mi ¿Qué más edades chico tiene tienen? 4 años. Tienen 11, 9, 7 y 4. Ok, no, sí, están seguiditos. Entonces sí, ahorita los duermo y ya me pongo a trabajar, ¿no? No, muy bien. Entonces, pero bueno, estoy contenta, está muy padre. Tengo muchas dudas, pero creo que van a ir saliendo. Me pasa igual que ahorita mencionaba, no recuerdo el nombre, con la computadora y las aplicaciones. Híjole, yo me quedé en un Word de antes, ¿no? Ahorita el Word de ahora está padrísimo, pero aún así, pues entendiéndole, ¿no? No, claro. No, muy bien. Pues qué bueno que te hagas el tiempo y más para poder estar en la sesión. Por lo que veo, más bien quisieran que fuera de dudas más que temática, ¿verdad? Porque yo traigo una temática preparada,
Pues si quieren que resuelvo dudas, porque veo que varios como que están en esa índole, no sé. Ustedes me marcan el ritmo más que yo a No, ustedes. tu temática. Venga. Jenny, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Todo bien, Jenny? Todo perfecto, muchas gracias. Qué bueno, me da mucho gusto. ¿Tu sentir en la materia? Para ir viendo cómo se están sintiendo todos. Bueno, en realidad me gusta mucho el poder experimentar una parte más profunda de justamente lo que es las ideas y lo que es, por ejemplo, de las pasiones, ¿no? El cómo de repente nos dejamos controlar. Y el hacerte más consciente ayuda justamente a tratar de controlar cuáles van a ser tus reacciones y que traten de impactar de una manera pues más positiva. Eso es algo que me gusta mucho y creo que se puede aplicar en todos los ámbitos, como lo comentaba en mi presentación, puesto que yo Ujú. soy odontóloga y trabajo también en Sedena. Allá tengo que controlar más esta parte porque pues allá, de hecho, no se tiene que manifestar mucho lo que son las emociones, al contrario, tienes que tener muchísimo control de ellas. Llega un momento en el que puede ser que incluso no seas empático, ¿no? Y Por puedas, supuesto. y entres dentro de un sistema que te lo exige así, porque desde el 2003 estoy ahí, entonces esto me ayuda a de repente otra vez a regresarme a donde tengo que estar y sobre todo el hecho de que también yo tengo dos chicos, de Isabela de 9 y Santiago de 11, y me Ok. ayudan muchísimo en cuanto a la formación, ¿no? El que de repente, bueno, no nos somos, no sabemos cómo educar, es creo que una de las tareas más difíciles, por lo menos es mi reto más grande, y entonces esto como que me va guiando, me va ayudando justamente a tomar la rienda y ver en qué, o darme cuenta de que me estoy equivocando y de corregir. No, súper bien. Y sobre todo en esta formación de la inteligencia emocional que es brutal, ¿no? Porque no solamente es una formación integral, digo, no es una formación académica o no es solamente una formación de valores, sino es integral, ¿no? Y controlar esas emociones, que no se desborden en pasiones y que no nos lleven a tomar decisiones pues, inconscientes en cierta medida y por lo tanto erróneas en la formación y en la vida, pues creo que es durísimo, pero muy importante. Yo, de hecho, creo que es lo más importante, porque puede ser que tengas, no sé, toda una carrera, pero si no sabes controlar tus emociones, esto te puede hacer que te debilites en todos los sentidos. ¿Sí? Sin lugar a dudas. Y sobre todo con los niños, ¿no? Que a veces lo hacen sin querer, pero pues nos acaban sacando de quicio. Sobre todo, digo, ustedes ya pasaron por esa edad. Yo tengo justo dos niños, uno de 9 meses y uno de 3 años. Están en las edades más intensas, ¿no? De vivencia, de reconocer justo de la formación emocional. Y sí, sí es difícil el aguantar y pues, ser paciente, ¿no? Que es importante. Pero es con una superventaja, ¿no? Ya llevas una ventaja con todos los demás porque justamente sabes, o sea, tratas de entender mejor, como decíamos, el cerebro, tratas de entender mejor sus reacciones, o sea, buscando esta explicación científica y alguien que no lo sabe, por ejemplo, que hagas un cuando está enojado, o sea, trae grandes repercusiones, ¿no? Por Y supuesto. esas cosas de repente pasan desapercibidas porque no tenemos esta preparación necesaria. Sí, por supuesto, no lo voy a negar, pero al fin y al cabo aquí estamos todos y nuestros papás no necesariamente tenían esa formación. Al contrario, yo creo que es parte también y eso es lo rico, ¿no? de estos temas, que podemos formarnos y podemos crecer sin importar la edad que tengamos. Muchísimas gracias, Jenny. Sandy, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, perdón la demora. No, no te preocupes, pues vamos a comenzar porque ya es tarde y tampoco quiero que si además tienen que seguir leyendo y haciendo otras cosas, quitarles demasiado tiempo. Y si no, Las también ya. tareas. Eso, y también pues que puedan cenar, dormir y todos los que acostaron niños a esta hora. Justo también por eso yo les decía, creo que fue Sandy la que me recomendaste más tarde, ¿no? La vez pasada, y yo les decía, es que no puedo antes de las 7:30 porque justo también duermo a mis niños. Y pues sí es medio complejo esa parte, ¿no? Entonces bueno, pues aquí estamos ya.
Como les había comentado por los correos, los chats de Canvas y los que estuvieron presentes en la clase pasada, pues la intención de esta sesión era abordar una temática que es el hilo conductor de la materia, y aunque se ve al final, pues quería que la fueran llevando porque nos va a orientar mucho, tanto en el foro como en la actividad del mapa. Quizás en la actividad del mapa no ayude tantísimo, pero sí en el foro que ya hicieron, y le va a dar mucho hilo conductor a lo de todo lo de la próxima semana. Entonces, quisiera, o sea, la presentación es cortita, o al menos en principio, pero, a ver, por favor, interrúmpanme, yo soy de diálogo, de interrupción, así que en el momento que tengan esa necesidad de participar, si quieren hacerlo más formal y levantar mano, háganlo. Si quieren simplemente abrir micrófono y, Pablo, alto, no te estoy entendiendo, ¿a dónde vas?, etcétera, con mucho gusto, ¿no? Quiero compartir pantalla, y literal, pues, lo voy a hacer me gusta como una clase, pues, como la doy con mis alumnos en presencial, que es de diálogo, de diálogo entre todos. Entonces creo que eso enriquece mucho. La quise titular Las emociones y la búsqueda de la felicidad, por todo lo que ya hemos visto, ¿no? Esa búsqueda de un buen actuar, de un actuar positivo, propositivo, adecuado no adecuado, conforme a la ética, independientemente que ya vimos que pues, hay valores que a veces son subjetivos, pero que tienen cierta normativa que vimos a partir de la formación de los esquemas de Max Scheler. Y la intención entonces es ir haciendo este recorrido desde qué son las emociones, cómo se diferencian de los sentimientos y de las pasiones, y cómo nos llevan a los estados. Voy a hacer preguntas dentro de la diapositiva, y la idea es que dialoguemos. O sea, las diapositivas son más bien como pretexto para dialogar con ustedes y aprender en conjunto. Y pues bueno, al final, si tienen dudas de la presentación también o de la clase, bueno, del contenido de esta semana, con todo gusto lo podemos revisar y lo platicamos conforme vayamos o como se vayan sintiendo. Por favor, siéntense entonces en completa libertad de interrumpirme cuantas veces que consideren necesario. Digo, de manera breve, para que me conozcan un poquito más, pues yo soy esos son mis dos pequeños hace ya un poquito de tiempo. El chiquito ahí tenía creo que 2 o 3 meses. Soy un esposo y padre de familia, me apasionan los deportes, la comida y el cine. Soy hiper fanático de los cómics y los superhéroes, quizás de ahí mi afición a la ética. Y laboralmente soy el coordinador de ética de la DAFI, que la DAFI es la Dirección Académica de Formación Integral de la Universidad de Anáhuac, en Ciudad de México, en ambos campus, tanto Campus Norte como Campus Sur. Y ahora sí empezamos con lo intenso. Esta es una presentación que involucra psicología, filosofía, neurociencias incluso, digo no mucho, pero de cierta manera, por la cuestión de que vamos a hablar también del cuerpo y cómo reacciona el cuerpo. Entonces, partiendo de ahí les pregunto, ¿qué es una emoción? ¿Qué saben que es? ¿Qué nos da el cuerpo humano? ¿Qué nos sirve? ¿Para qué? ¿Cuánto tiempo nos dura? ¿Qué es? ¿Alguna idea? Flor, tienes el micrófono apagado. Flor. Flor. No te escuchamos, Flor. Bueno, yo como que pienso que es una respuesta guiada por mi sensación, que es instantánea, o sea, que aparece y desaparece, o sea, que es rápida. Es rápida, ok. Bueno, lo que pienso, ¿eh? No, de eso se trata, estamos empezando, así que me parece bien. O sea, tú me estás diciendo, una emoción es rápida, es instantánea, es una reacción ante algo que siento. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Ok. ¿Alguien más que tenga algún otro dato? Sobre todo ahí, Josué. Bueno, de acuerdo con Flor, pues una emoción
Bueno, hay varias definiciones, pero efectivamente es una reacción que tiene nuestro organismo ante un estímulo, cual Sí, puede ser interno o externo, que va a desencadenar una respuesta fisiológica y que es muy rápida y breve, que posteriormente se le puede a asignar un significado y entonces estaríamos hablando de un sentimiento. ya te me adelantaste. Justo la siguiente, bueno, esa no, ya me fui. Ah, perdón. Justo hasta acá te llevaste ya sé cuántas diapositivas te adelantaste, pero me da gusto. Co- ¿Cómo dirías que se transforma en sentimiento la emoción? Cuando se le asigna un significado, cuando se le da una interpretación. Bien, entonces ahí estamos ya jugando entre algo que fue meramente biológico y meramente neurológico y ya le damos un paso a un procesamiento racional que va más allá de la mera reacción biológica, ¿estamos de acuerdo? Bien, muchísimas gracias, Josué. Creo que ya, insisto, te me adelantaste como 5 diapositivas, pero qué bueno. ¿Alguien más que quisiera decir algo más? ¿Alguna otra idea? Digo, yo sé que Josué se adelantó mucho, pero no quiere decir que... Venga, Jenny. Bueno, existen emociones que son primarias, que también las tienen los animales, ¿no? Sí, claro. Y emociones secundarias que son propias del humano. Sí, Básicamente eso es lo que quiero decir. bien. ¿Cómo diferenciarías estas emociones humanas de las animales? Mm, no recuerdo. Bueno, dentro de las básicas está lo que es alegría, furia, y esas, como decía Josué, pues aparecen de forma externa e interna y lo que hacemos es las correlacionamos Híjole, se te y cortó un ellos no poquito. tienen tanto esa forma de relacionar. Ajá. No, se te cortó un poquito la llamada y bueno, al menos yo no te terminé de escuchar y supongo que la mayoría tampoco. Ah, ok. Decía que las emociones primarias son como alegría, como furia, y las correlacionamos con lo que serían vivencias anteriores y con nuestras necesidades, y de acuerdo a eso les damos un sentimiento. De acuerdo. Yo creo que más bien, y me llama la atención que hables de diferentes emociones entre animales y seres humanos, que el tema central está en que el animal no puede dar el proceso a la reflexión y al nombrar la emoción. Obviamente sí, solamente teniendo las primarias y no la conjunción de ellas, porque también tenemos una conjunción de ellas, ¿no? Que ahí se derivan las emociones secundarias. Pero primariamente lo que podemos decir es, la emoción, como ya bien lo dijo Josué y lo dijo Jenny, es una reacción fisiológica, neurológica, que da una respuesta ante un estímulo interno o externo y que es instantáneo. Incluso dura entre 3 y 10 segundos máximo. Si esta emoción nos dura más, es porque nosotros ya le estamos dando un significado o un valor y entonces la estamos interiorizando. Se está volviendo un sentimiento. O si la dejamos fluir demasiado, la volvemos una pasión. Y entonces ya rompemos con el ejercicio natural del ser humano. Lo que acaba de pasar la semana, bueno, el fin de semana, digo, no lo tenía pensado, pero creo que es importante. En Querétaro, ¿no? En el estadio de fútbol, no sé si se enteraron que hubo pues es que no hay palabra bonita para describir lo que sucedió. Eh, una masacre, diría yo. Es justo por eso, por esa pasión desbordada, por unas emociones que se dejan fluir a tal grado que el cerebro límbico genera tanta secreción de hormonas que el cuerpo simplemente se deja ir y entonces la emoción, en lugar de quedarse controlada, se desborda y se vuelve pasión. Yo creo que ese es el tema más importante que hay que saber controlar y lo que decíamos, lo que platicaba con Jenny al principio. Tony, adelante. Y yo podría concluir, y esas emociones actúan con una rapidez que le gana al pensamiento.
Totalmente. Y eso es lo más interesante, porque la emoción le gana al pensamiento, pero el pensamiento tiene que ganarle a la reacción. Y ahí es donde entra la parte filosófica y la parte de la ética, ¿no? Justo hacia allá iba y les quería poner este pequeño video de furia, ¿no? Digo, por eso me encanta la película de Intensamente, porque nos lleva a estas emociones primarias. Y esta en particular, digo, sé que es el tráiler de Furia, de la película y habla de furia, pero me encanta porque habla justo de este dejarnos desbordar, pero también cómo la podemos tranquilizar, ¿no? A veces por factores externos también, a veces por factores internos. Entonces, reproduzco rápidamente este video, no es muy largo, para analizarlo después. ¿Te has preguntado por qué sientes lo que sientes? Pues conoce a tus emociones. Cuando las cosas salen mal, Furia está presente. Él es Furia. Se asegurará que el mundo sepa que Furia está al mando. Pero en realidad tienes que tener cuidado cuando se sale de control. Conoce a todas tus emociones en Intensamente de Disney Pixar. ¿Por qué creen que dice que hay que tener cuidado cuando sale de control? Y no solo furia, cualquiera. Porque nos puede ocasionar equivocarnos, después sentir culpa, ¿no? Al reaccionar tan Claro. aceleradamente. Pero ¿qué pasaría si la que dejamos reaccionar así es alegría? De la misma manera, ¿no? Se supone que las emociones, al no controlarse, o sea, Ajá. tienen una función específica, pero Sí. el que controlen Sí. el pensamiento y las acciones, Ujú. pues sí, nos puede generar a nosotros un daño, pero también a los demás. Pero a ver, esa Y alegría. Perdón. perdón, sí. No, adelante, adelante. Y entonces aquí es como la parte creo que la parte que te referías a la parte filosófica, donde muchos autores dicen, o varios autores discuten, ¿no? Que como que qué es primero, si la emoción, el pensamiento, la acción, y luego Ujú. como que ya crean como un círculo, ¿no? En donde dicen, pues como que todos dependen, ¿no? Se crea como ahí un debate, ¿no? Pues, no se sabe exactamente, pero la idea es que, que pues, que pues haya un control, ¿no? Que es Por una supuesto. habilidad, el autocontrol. Bueno, lo que la neuroética nos dice es que, en efecto, primero es la emoción, pero que en el momento en que se genera la reacción emotiva o la reacción química, lo que debe de hacer el cerebro, bueno, más bien la inteligencia humana, es mandar la señal al cerebro, o sea, esa conexión que tenemos y que se ha discutido durante millones, bueno, miles de años de dónde está esa conexión entre mente y cerebro, porque la mente no la tenemos, no sabemos dónde está, el cerebro sí es evidente, ¿no? Pero esa conexión entre mente y cerebro debe de marcar y decir, a ver, alto, si es la emoción, es válido que te enojes, o es válido que te alegres, es válido, pero hasta cierto punto, ¿no? Y ahora, ¿qué vas a hacer con eso que sentiste o con esa emoción que tuviste? Vi varias personas que querían hablar, entonces, según yo fue Tony, Blanca y luego Josué. Sí, también tiene que ver, no sé, considero que la diferencia en estar alegre y reaccionar con furia, recientemente leímos, o recuerdo una lectura que hablaba sobre la carga energética que tiene una emoción, Por supuesto. y considero que eso puede influir también, ¿no? Obviamente la furia tiene una carga negativa y la alegría positiva. Entonces, en eso considero que radica la diferencia de Me la encanta, reacción. me encanta que hayas dicho esto, porque justo así iba mi comentario que dejé de hacer por el comentario de Sandy. ¿Podemos decir que las emociones son positivas y negativas? Sí, No, ¿quién dijo no? yo, ¿Por qué no, Sandy? Yo que te doy no, la palabra hoy. porque todas las emociones, perdón, todas las emociones tienen una función, Sí, incluso el enojo,
la tristeza, ¿no? Por ejemplo, la tristeza, la parte de la reflexión, el enojo, Sí. la parte de la injusticia, ¿no? O sea, bueno, que te ayudan a ver en esta parte. Sí. No tendría como a lo mejor es como connotación, depende, ¿no? De cómo se use, como depende de la consecuencia o depende del tipo de, si no hubo control, pero hasta la alegría, como el caso del estadio, ¿qué fue? Sí, en Sábado Querétaro, pasado, el sábado. ¿no? En donde pues estaban alegres o estaban ahí y se dejaron llevar por la emoción y ya no pudieron controlar. Entonces, no, creo que no. Eso le puedes preguntar a alguien que estaba enamorado y por enamoramiento le propuso matrimonio a alguien y acabó encontrándose con que ese alguien no era el adecuado o la adecuada, ¿no? Y lo hizo solamente porque estaba muy alegre. Adelante, Edith. Gracias. Sí, yo pienso que tenemos emociones agradables y desagradables y mucho va a ir en función al contexto. Por ejemplo, comentabas, ¿no? Y nos cuestionabas, pero es la alegría. Pero me estoy imaginando un funeral, pues la alegría no es como la emoción que se podría esperar ahí. Por Entonces, supuesto. creo que mucho va en función del contexto y como bien ya se comentaba, las emociones tienen esa función. Entonces, yo me inclino a agradables y desagradables también en función al contexto que se esté viviendo. O sea, tú podrías decir que, por ejemplo, una emoción, o la emoción de furia, por ejemplo, en un contexto adecuado podría ser agradable. Más que agradable, aquí es una emoción desagradable, tenemos derecho a sentir ese enojo. Sí. El secreto está en esa regulación, en ese autocontrol. O sea, me enojo, tengo derecho, me enojo, el secreto es cómo reacciono, cómo yo logro controlar esa emoción sin dañar a los demás. Pero Y sin que afecte mi relación con los otros. Ok. Pero entonces ya no podemos decir que es desagradable necesariamente. Porque me puede impulsar a hacer algo bueno. Claro. Voy a pensar, ¿no? A lo mejor hoy en el trabajo me fue muy mal, a lo mejor el proyecto que hoy presenté no fue el mejor, puedo salir muy enojada conmigo misma. Ahí el secreto es como, ¿cómo me controlo? Cosa que no es fácil. Sin embargo, ese enojo va a ser como mi impulso, mi motivación, mi movimiento para que en el siguiente proyecto que me toque presentar, pues ponga más atención en esos detalles que quizá hoy no me salieron bien. De acuerdo. Entonces puedo obtener algo positivo a pesar de que la emoción es categorizada como negativa, ¿no? José, ¿ibas a decir algo más también desde hace rato? Sí. Creo que coincido mucho con lo que acaba de decir Edith, que tenemos que, bueno, dentro de las emociones, algo importante es la regulación emocional, que hablando desde la perspectiva de la inteligencia emocional y de lo que dice Salovey y Meyer, o lo que dice Goleman, pues es un punto importante, ¿no? De hecho, muchas de las patologías o trastornos mentales tienen su base en los problemas que hay en la regulación emocional y se habla de perfiles de desregulación emocional. Por supuesto. Que es justamente no poder poner un freno, por decirlo así, o adecuar las emociones al contexto, dirigirlas hacia un objetivo determinado, que también las emociones nos ayudan a conseguir objetivos. Totalmente. De hecho, por eso la diapositiva que les puse, ¿no? O sea, la función de la emoción, como lo acabas de decir, tiene un objetivo, tiene un objetivo de ayudarnos a cumplir objetivos, que es la parte de la conservación, pero también de relacionarnos a través del lenguaje y de la expresión, y también de socializar para lograr cosas mayores, para lograr objetivos mayores, y que en este contexto, en este engranaje de las tres cuestiones, que la asociación, bueno, es obvio, la relación en esa cuestión del lenguaje y en esa visión de la expresión, nos sirven para poder defendernos también del entorno. Y en ese sentido de conservarnos. Porque bien decía ahorita Edith, a ver, me fue mal en la presentación,
¿por qué? ¿Qué fue lo que estuvo mal? ¿No? ¿Y por qué esta reacción? ¿Por qué me enojé ante esto? Y quizás me enojé porque sentí que algo estaba mal, que algo estaba fuera de control. Y bien dice Josué, la labor de la ética, la labor de la ética es, saliéndonos del contexto científico o meramente corporal, es lograr la empatía. Es decir, lograr comprender a través de estos 3 elementos, entender que el otro también siente igual que yo y que puede el otro también sentir las mismas emociones que estoy sintiendo o incluso contrarias. Y entonces no caer en la empatía, que la empatía es el opuesto a la empatía, que en lugar de poderme poner en las emociones del otro es no entender las emociones del otro, y no solo entenderlas, sino pelearme con las emociones del otro. Y entonces generamos una disparidad y una relación tortuosa. Y entonces ahí es donde tenemos conflictos entre los seres humanos. Porque si uno está sintiendo dolor y de entrada no puede expresarlo, es decir, no tiene la función relacional, pues obviamente la socialización va a estar peor, porque entonces el otro cuando yo les exprese mi dolor, el otro quizás va a reaccionar agresivamente ante mi dolor. Y entonces generamos un pleito. ¿No? O sea, digo, no sé si les ha pasado, sobre todo las personas que o viven en comunidad o están casados, casadas. Es muy fácil a veces no entender a nuestra pareja o no entender con el que vivimos en la comunidad, etcétera, porque no estamos entendiendo la emoción que está sintiendo el otro. Y eso nos puede generar ese conflicto. Entonces, ¿para qué nos sirve? Por supuesto, la emoción nos sirve primeramente para encontrarnos con nosotros mismos. Tony, adelante. Sí, pues las emociones se transmiten, pero también se pueden contagiar. Por supuesto. ¿No? Entonces es ahí cuando nosotros debemos también autorregularnos para que si hay una emoción negativa, pues no nos contagiemos, ¿no? O la sepamos manejar. Y que a veces nos contagiamos simplemente por reacción biológica cerebral, por las neuronas espejo que hacen que también yo me ponga en el papel del otro. El problema es que justo si no sé controlarlo, pues acabamos, a ver, si es una alegría podemos acabar eufóricos y quizás no dañemos a nadie, pero el problema es que pasa que es una tristeza y nos sumimos en una tristeza y acabamos deprimidos. Cuando la idea era pues ayudarnos entre los dos a salir adelante y en lugar de eso nos deprimimos los dos. ¿No? O qué pasa cuando es enojo, ¿no? Y entonces nos enojamos los dos y acabamos en un conflicto entre los dos. O las 3, o las 5, los 10 que estamos, los 11 que estamos aquí, ¿no? Esperaría yo que eso no pasara, al contrario. Bien. Y ahora sí, otra vez regreso a la película porque me parece súper nutritiva. ¿Se puede dar una combinación de emociones? Y si sí, ¿para qué? Y si no, ¿por qué no? Digo, en la película nos dicen que sí, quienes ya la hayan visto. ¿Alguna idea? Blanca, tú desde hace rato querías hablar. ¿Ya no? Perdón. Sí, era del otro tema, pero en No esto importa. que comentas, ¿no? O sea, sí era sobre todo cuando estábamos hablando del autocontrol, también porque en algún momento en el primer módulo veíamos que lo que perfecciona al hombre es el acto más noble o más, ¿sabes? O sea, lo que puede, cuando la persona elige actuar más noblemente se va perfeccionando a sí mismo. Creo que parte del autodominio, del dominio de las pasiones, de las emociones, para que no lleguen a ser unas pasiones que afecten a uno mismo y el entorno, es también en parte por esto, tomar las mejores opciones y dejar que la razón, la inteligencia, nos ayude también a moderar esa emoción. Eso era lo que iba a comentar anteriormente. Súper. En cuanto a lo que comentas ahora de las emociones, o sea, si se pueden
Compartir creo que sí, porque a veces el cúmulo de emociones, como son instantáneas, son tan rápidas, son tan constantes, o puede ser que una misma situación me provoque enojo, pero al mismo tiempo cierta alegría o cierta satisfacción. Depende un poco como la circunstancia. Creo que ahí de base está el conocimiento personal, el saber contactar consigo mismo y saber cómo medir como qué emoción está como encima de las otras y provocando una cascada de emociones ante la Claro. circunstancia que estoy viviendo para poder realmente entenderme y poder actuar adecuadamente con todo ese cúmulo que estoy viviendo en ese momento. Totalmente, y yo creo que como bien lo dices, o sea, no solamente podemos tener una emoción, sino un cúmulo de emociones, y que se disparan, y que una dispara a la otra, y entonces una reacción en cadena que nos puede afectar o nos puede beneficiar. El tema es cómo lo interpretemos y qué hagamos con ello. Y ahí es donde entra la ética de sobremanera, porque es primero, ¿no? Ya lo hablamos y eso sí es parte de la tarea actual, pues tengo que ser consciente de ello, tengo que ser consciente de mi entorno, tengo que ser consciente de dónde estoy parado, de quién soy, de con quién estoy. Y al estar en ese medio consciente, tengo entonces que darme cuenta de la obligación ética que tengo frente a eso. Y es, a ver, no es lo mismo estar parado frente a un amigo y entonces poderle decir cualquier tontería, a estar parado frente a mi esposa, o a mi esposo, o a mi hijo, o a mi hija, según sea el caso, o incluso frente a ver, dependiendo qué profesor, ¿no? Porque yo a veces acabo siendo más alumno que profesor en mis clases y es porque también, o sea, a ver, sin dejar el respeto entre los alumnos y yo, pero es esa parte también de decir, a ver, pues si Pablo me ha dado la confianza, pues puedo abrirme a ello, ¿no? Y cómo vas viendo cada relación con cada persona y puedes ir generando, y eso es lo más bonito, me parece a mí, ese cariño y ese cuidado al otro, porque empieza a haber esa empatía. Y cuando estás abierto a comprender al otro y cuando estás abierto a comprender esa parte, pues puedes empezar lo que decíamos, ¿no? La socialización. Quizás no coincidamos en muchas ideas y puede ser completamente de acuerdo y aún así somos mejores amigos. Yo me acuerdo haber visto fotos de Joseph Ratzinger y Jürgen Habermas, un filósofo completamente ateo y un papa que se peleaban entre ellos filosóficamente hablando, pero que al fin y al cabo eran amigos y se llevaban muy bien y podían convivir, pero pues, sus ideas eran opuestas. ¿Por qué? Porque son capaces de que esta serie de emociones que les provoca la discusión filosófica los llevaba a acercarse más y los llevaba a discutir en buena lid. Y eso es parte de la necesidad de autoconocimiento que tenemos que tener. Y la ética empieza por el autoconocimiento. Yo no puedo entablar una relación con alguien si no sé ni quién soy. Y eso me va a llevar a ser consciente. Y la conciencia me va a llevar a entender dónde está parada mi inteligencia y dónde estoy yo parado en mi voluntad. Porque mi voluntad no es meramente deseo, querer, sino es algo muy interno. Es ese deseo interno, ese deseo pleno de actuar, de elegir y por lo tanto de ser libre. De una libertad que me deje sacar las emociones y sentirlas, vivirlas, pero no necesariamente que me afecten en mi relación con los demás, sino que al vivirlas y sentirlas le pueda decir yo a alguien, en este momento necesito estar solo porque estoy triste y estoy disfrutando mi tristeza. Y se vale. Y estoy disfrutando el enojo porque es algo momentáneo que sé que voy a salir adelante. Y el día de mañana, o al rato que ya pueda salir adelante, me acerco contigo y te digo, ya, disfruté mi tristeza, ahora sí, vámonos de fiesta, vámonos a cenar y vamos a platicar. Y entonces ya, haces el switch, pero también dejas fluir tus emociones. Y entonces
sucede lo que sucede en este video que vamos a ver de manera muy breve, ¿no? Tristeza, casi tocas un pensamiento central y cuando los tocas no regresan a la normalidad. Sí, lo sé, perdón, de verdad. ¿Qué me pasa? Sufro un colapso, ¿cierto? No sufres un colapso, es estrés. No sé por qué de pronto hago esto. Soy de lo peor. Claro que no. Y fastidiosa. Sí, bueno, te digo algo. No te enfoques solo en los errores. Todas las cosas tienen solución si buscas lo divertido. Sí, buscar lo divertido. Yo no sé hacer algo así. Ok, bien. ¿Hay algo que te ponga feliz? La película feliz sobre el perro que al final llora. Ay, sí. No es... ¿Qué opinas de esa vez con Meg en la que Riley de pronto se rió y expulsó la leche por la nariz? Ay, fue estupendo. Sí, eso dolió. Nos quemó la nariz. Fue horrible. Ok, no pienses en eso. Hay otras opciones. ¿Qué pasatiempos te gustan? ¿Pasatiempos? Me gusta hacer cosas afuera. ¡Fantástico! Ir a la playa, gozar el sol. Esa vez que enterramos a papá en la arena hasta el cuello. Yo más bien pensaba en la lluvia. Lluvia. La lluvia también me fascina. Hay charcos para saltar y también paraguas bonitos, tormentas eléctricas. Más bien cuando el agua se desliza por la espalda y te empapa los zapatos. Y tienes mucho frío y tiemblas y sientes que toda tu vida es horrible. Ay, oye, tranquila. ¿Por qué estás llorando? Es que esto es justo lo opuesto de lo que queríamos lograr. Llorar es mi modo de concentrarme en el peso de los problemas de la vida. Tú ganas. Ahora pensemos en otra cosa. Listo. De manera bote pronto, ¿les viene alguna idea con lo que estamos viendo en el video? Tristeza, casi toca. Es que ella está decidiendo cómo reaccionar. Por supuesto. Y cómo comportarse, finalmente. Entonces es una decisión. Y sí, adelante Guadalupe, perdón. A mí me vino a la cabeza un poco algo que mencionaba en su video Victoria Camps, donde justo ella decía que sí, una emoción de principio es algo espontáneo, es algo que pues no puedes controlar, ¿no? Al inicio. Pero que cuando haces ese contacto con tu inteligencia, con tu sabiduría y empiezas a pensar y a poder analizar todas las creencias que hay detrás, es cuando tú logras controlar tus emociones y cuando logras como estar en este lugar zen de la emoción. Claro. Pero también ella mencionaba algo que dentro de este trabajo está el intentar tú eliminar o cultivar bien esa emoción. Entonces se convierte básicamente como en un hábito. El hábito que de manera yo creo que inconsciente o consciente los seres humanos tenemos de seguir vivenciando esa emoción. Entonces, al nosotros permitir que esa emoción predomine en nuestro actuar, en nuestro día a día, creo que se convierte en un hábito y ahí es cuando creo que en la acción y en la voluntad tiene un impacto súper grande porque entonces ahora tu proceder en la vida real ya no va a ser un proceder positivo, un proceder que nutra la vida de otros y que tenga en mente esta idea de florecimiento mutuo, de crecimiento, de aportar, sino va a ser todo lo contrario, va a ser una que se va a anclar justo en lo que hacía Tristeza, ¿no? Todo se va a anclar en el error, en lo pesimista, en lo negativo, en lo que no tiene solución. ¿Y qué pasa con este otro lado? ¿Qué pasa con el apreciar el error? ¿Qué pasa con el entender que el error te hizo aprender algo? Entonces, a mí me hizo pensar mucho en eso ahorita. No, ya te fuiste hasta el final de la sesión. Ay, perdón. No, qué padre. Digo, a ver, no al final porque no has dicho la palabra clave, pero justo nos lleva a que o sea, si las vemos como emociones aisladas, estamos viendo sentimientos, ya nos lo había dicho Josué. Ya está la reflexión sobre ese pensamiento y cómo esa reflexión se queda y se mantiene, y tristeza toda la vida está sintiendo tristeza y alegría toda la vida tristeza. Y a pesar de que vean los mismos hechos, los ven desde los ojos de ellas, ¿no? De tristeza como tristeza, de alegría como alegría, pero no en la capacidad humana, y eso es lo bonito, o lo interesante del ser humano, de convertirlo en sentimientos, y esos sentimientos a través de la actitud, a través de la inteligencia y de la voluntad, y lo dijiste padrísimo Guadalupe, a través de la decisión, que es de la libertad humana,
decidir cómo hacerlo, decidir hacia dónde inclinarme, decidir hacia dónde ir y convertirlo en un estado, ¿no? Digo, me estoy adelantando, creo que sí es una diapositiva, sí, es que justo aquí, ¿no? O sea, sí me estoy adelantando, pero pues no importa. Pasando de esta parte corporal, que era la pura emoción, a ese aspecto que es emocional y cognitivo, que es el sentimiento, porque ya tiene una reflexión, y eso me va a llevar después al estado afectivo. Y ese estado afectivo que no se quita de un momento a otro. Si la emoción, dijimos, duraba de 3 a 10 segundos, el sentimiento puede durar toda la vida. Pero puede durar toda la vida si yo lo nutro, lo vivo, ¿no? Y con lo que decía ahorita Guadalupe, le voy dando cada día o en cada momento más valor, más peso, más carnita para que se siga nutriendo y entonces cambie de ver todo triste, de ver todo negativo y de todo deprimido a todo alegre, todo divertido y en ese sentido todo feliz. Y por eso es que a veces creemos que hay emociones positivas y negativas, como que vemos que la alegría me va a llevar solamente la... Pero cuando nos damos cuenta, ¿no? En el cierre de la película, que hay la necesidad de que se den en conjunto, o sea, que se den las emociones en conjunto para poder vivir y que de hecho en la vida humana no existe una emoción aislada, sino como ya lo dijo Blanca también, se da una sucesión de emociones, pues obviamente el sentimiento lo que puede hacer es nutrirlo y que incluso al sentir algo puedo yo ponerle una emoción diferente. Que digo, eso si vieron la película se acordarán que hay un momento en el cual pues los pensamientos centrales empiezan a cambiar. Y entonces se empiezan a cambiar, ¿por qué? Porque podemos darle ese sentimiento de acuerdo a mi estado de ánimo. ¿Y qué quiero yo hacer con ello? Que eso es lo interesante, ¿no? ¿Qué quiero yo y hacia dónde quiero dirigirme? Y puedo cambiar en el camino. Obviamente, y también me remito a la película, si se acuerdan cuando ponen el foco y se quema y ya no pueden deshacer la gran idea de escapar de los papás, le cuesta muchísimo regresar. ¿Por qué? Porque ya está tan metido en sí mismo que ya es difícil. Porque ya no es solo algo corporal, es algo corporal, emocional, cognitivo y que falta un factor más, ¿no? El del estado. Y como lo dijo Guadalupe, implica además un hábito que ahí sí nomás quisiera precisar, tiene que ser consciente para que sea positivo. Porque si no, entonces acaba siendo un vicio. Y acabo viviendo en una época o en un momento que me va cada día más a volver menos perfecto, que me va a volver menos bueno y que mi actuar va a ser más disociada entre mi pensamiento y mi acción. Me voy a reconocer menos, me voy a perder más a mí mismo y entonces no me voy a reconocer en quién soy y no lo voy a intentar hacer. Por eso es importante el proceso de autoconocimiento para poder identificar dónde estoy parado, qué siento en el cuerpo, dónde lo siento y con ello qué quiero hacer y hacia dónde lo quiero llevar. Es un proceso de actitud, es un proceso de vivencia, es un proceso de reflexión y que me lleva a ver qué valoro, ¿no? Porque lo primero que valoro es lo que me emociona. Si no me emocionara, no lo valoraría. Piensen ustedes en el último enojo que tuvieron, en la última tristeza, en el último desagrado, en el último momento de alegría, ¿no? Pensando en las 5, bueno, es que hay diferentes autores, diferentes emociones primarias, pero bueno, hay quienes dicen que son 5, quienes dicen que son 6, ¿no? Pero en esos momentos, ¿no? de esa alegría, de esa tristeza, de ese temor, ¿por qué me emocionó? ¿Me emocionó porque no me importa? Adelante, Jenny, sí. De ahí decía que tiene que ver también con nuestras cuestiones personales y nuestras necesidades, ¿no? Por supuesto. Porque, por ejemplo, digo, a lo mejor ya me estoy saliendo un poquito del tema, pero no es lo mismo que a nuestro hijo se les más del en cualquier domingo que estoy relajada, que estoy tranquila, a que de repente si vengo a lo mejor
estresada, tengo que entregar un proyecto y aparte de todo vengo en el tráfico, mis necesidades en ese momento cambian y mi reacción va a ser diferente. Totalmente. Porque no solamente vale lo que me emociona, sino también lo que siento. Porque todo lo que sientes te está afectando y entonces algo que te importa, y en ese sentido estoy hablando de valor, te va a emocionar porque te está importando. Porque te está importando que quizás eso que está haciendo tu hijo, o eso que está haciendo el del coche de al lado, o el del camión, o el de, ¿no? Según cada quien en lo que se mueva, o hasta mi esposa, mi esposo, ¿no? Yo pienso en mi esposa que de repente, digo, perdón que lo ventile, ¿no? Pero que puedo estar perfectamente bien haciendo algo y llega mi esposa a preguntarme de algo de lo más lindo, de lo más cariñoso, y yo reaccionar emocionalmente negativo porque yo estaba tan metido en algo que me molestó. Entonces estaba yo sintiendo algo y sin embargo eso que me emocionó pues erróneamente, ¿no? Porque me importa, porque me vale, porque es importante para mí. Por supuesto, Jenny, lo que dices es importantísimo. Y que a pesar de ello, si de repente la veo sangrar porque se lastimó, pues obviamente, a pesar quizás de la reacción de enojo al principio, puede cambiar a preocupación, a angustia por ver lo que está pasando. Y entonces transforma mi emoción porque hay un estado superior. Y con esto que decían hace rato, la tristeza, ¿no? Y pues bueno, si hay algo que me vale más, y por eso agradezco personalmente, bueno, así lo digo, agradezco personalmente a alguien de ustedes, ya lo sabrá cuando lo diga, que puede decir, bueno, para mí vale mucho más esta clase, esta interacción, este diálogo, y por eso, a pesar de lo que estoy sintiendo, me conecto y estoy porque me interesa. Y por eso también se agradece, ¿no? Porque es hacer ese esfuerzo, ese reconocimiento de que el valor y lo continuo vale más que lo efímero y lo efímero y lo cambiante. Y que uno puede saber racionalmente, como sentimiento, que algo está pasando, que algo me puede estar enojando, que algo, digo, lástima, yo no sé qué le habrá pasado a Diana, que ya se nos fue, pero igual algo le pasó en casa que la hizo, que le dio más valor, y por lo tanto, pues el sentimiento que estaba teniendo en la clase dijo, pues no, le doy más valor a esto otro, ¿no? Y creo que ese es el tema, y lo vieron ustedes en la jerarquía de valores. Lo más duradero, lo más fundamentado, lo más razonado, lo menos divisible, es lo que más tiene valor. Y por eso digo, yo aquí lo pongo hasta abajo, pero es lo que más vale. El tema es que normalmente le damos más valor a lo que me emociona que a lo que siento, y mucho menos al estado en el que estoy. A eso continuo que me hace ser yo y que es lo que me hace tomar mis decisiones de vida y mis reacciones de vida. Yo siempre les digo a mis alumnos, ya sea en maestría, sea en licenciatura, sea en lo que sea, que uno puede tener momentos de tristeza siendo feliz, o puede tener momentos de alegría siendo una persona deprimida. ¿Por qué? Porque la felicidad y la depresión son los estados del ser humano. Y solamente existen esos dos, la felicidad y la depresión. Y ante eso, el tema es cómo reacciono. No quería llegar hasta allá, pero hasta esta diapositiva, a pesar de lo que ya nos había dicho Guadalupe de la cuestión de la virtud y del vicio, pero el vicio me lleva a deprimirme. El vicio me lleva a ensimismarme, a no socializar, a perderme en mí mismo. Mientras que la virtud siempre me va a llevar a perfeccionarme, a ser mejor yo y a relacionarme mejor con los demás. Y piénsenlo desde cualquier virtud, no solo las virtudes éticas, en particular las virtudes cardinales, ¿no? La justicia, la fortaleza, la templanza, la prudencia, sino hasta la virtud en lo que hago. Yo no sé, yo quiero pensar que Jenny es una excelente odontóloga y es muy virtuosa en ello, como Josué en la medicina, como cada uno de ustedes, perdón que no mencione la profesión de cada uno, pero ellos dos mencionaron ahorita en su presentación su formación, y la verdad es que sí leí la de cada uno, pero no recuerdo la de todos y no quiero equivocarme por decirlo y decirlo erróneamente, así que prefiero omitirlo. Pero esa parte también me emociona.
Y eso es lo que vale en realidad, ¿no? Es esa parte de ser virtuoso en lo que soy, porque es lo que soy, y el estado es lo que soy, lo continuo, que para que cambie es muy difícil. En cambio, lo efímero me cambia muy rápido, las emociones me cambian muy rápido y no me llegan a profundizar en lo que soy. Y eso me hace ser o vivir una vida muy diferente. Y en ese sentido, ya para vincularlo con la felicidad y con la vida ética, les pregunto, ¿la felicidad es efímera? ¿Alguna idea? Sí, Adelante, Jenny, sí. a lo mejor retomando un poquito de la diapositiva anterior, ya está. La regreso. No, de hecho está ¿No? perfecto también. Yo creo que es lo que me vino a la mente, es lo que pasa con los juegos, ¿no? Que por eso los niños están tan anclados, de hecho, a lo que serían los juegos, porque les dan en este momento una gratificación de forma inmediata. Claro. Pero también el estar continuamente con esa situación les provoca depresión, ¿no? Así es. Cierran en su mundo y aparte de la gran ansiedad que también tienen por estar ganando y continúan, pues se concentran en ese punto y solamente en el juego. Sí, totalmente de acuerdo. Y no solamente es el juego, sino pues, cualquier cosa que me provoque esa emoción, ¿no? Yo pensé, o sea, ahorita que decías del juego, también cualquier droga, la televisión, el celular, porque de momento el estar un ratito en TikTok o estar un ratito en Twitter o en Instagram, ¡ay, qué padre, qué divertido! Pero ya que empiece a vivir ahí, pues me genera esa depresión porque empiezo a ponerle valor a eso que está ahí. Y entonces es un valor de algo inalcanzable. ¿Alguien más? Yo creo que respecto a la felicidad, creo que, bueno, tendríamos que considerar que es para cada uno, pero en términos generales yo diría que pues es un estado de bienestar, de satisfacción. Por supuesto. Y que pues al ser un estado puede incluso formar parte de nuestro estado afectivo, ¿no? Sí. En psiquiatría, bueno, que es mi especialidad, hablaríamos de una eutimia, que sería el estado de ánimo adecuado, más o menos estable, que garantiza una sensación de bienestar a lo largo del tiempo, que pueda haber fluctuaciones dentro de ese rango que pues estarían dadas por las emociones y en algunos casos por los sentimientos, pero que se mantiene ahí, ¿no? Cuando sale de esa eutimia y va hacia un estado afectivo a la baja, como mencionabas, la depresión, o incluso supera esa línea y hablamos de una euforia y hablamos de una manía, pues entonces ya, pues, ya genera un problema, ¿no? Entonces yo diría que, pues, la felicidad es un estado continuo, ¿no? O sea, que puede tener variaciones, pero que no es algo volátil, que no caería en esta parte efímera desde mi perspectiva. No, es que lo que dices, Josué, es completamente real. Porque si la felicidad fuera efímera, entonces estaríamos diciendo que cualquier cosa lo es. Y perderíamos sentido de la perspectiva, de la realidad, de la vida en general. Y por eso es que los filósofos, en particular Aristóteles como el primero, decía que la felicidad o la eudaimonía, le llamaba él, justo era ese tirarle a lograr ese estado lo más estable posible. Porque es algo que de por sí no cambia, ¿no? Entonces sí, gracias Josué. Edith, tenías la mano levantada, ¿algo más? Y después Guadalupe. Justo quería comentar lo que ya dijiste, ¿no? Lo que bien decía Aristóteles, que la felicidad es el fin último del hombre. Correcto. Entonces, yo lo asocio mucho justo con la diapositiva anterior, ¿no? Con lo que valoramos. Entonces, estoy pensando, ¿no? Si un valor que yo pensemos que tengo, que es como a lo mejor el lograr, el logrador,
quizá al día, cuando yo le voy poniendo palomita a mis tareas que tenía que hacer, eso me produce momentos de felicidad, ¿no? O a lo Claro. mejor si el aprendizaje también o el conocimiento es un valor para mí y voy logrando, voy entendiendo, eso me va produciendo momentos de felicidad. Entonces yo creo que la felicidad está presente en la vida diaria, en el día a día, conforme se vaya dando en función a lo que valoramos, a lo que le damos valor. Por supuesto. Y ahí entonces ya empezamos a hacer la conexión con la materia. Por eso se llama valores, ética y emociones, porque entonces, o ética, valores y emociones, porque entonces lo que valoramos es lo que nos empieza a producir esta felicidad, pero lo que valoramos de verdad, porque a ver, como bien decía Jenny, si yo valoro los juegos, pues entonces puedo acabar en un momento malo. Si yo valoro las drogas, si yo valoro el celular y valoro las cosas materiales, pues voy a caer en una insatisfacción personal porque yo como persona no soy material. Digo, a ver, sí, tengo un cuerpo material. Si no, no estarían aquí los médicos, no estarían aquí o sea, los médicos en todas sus diferentes ramas, ¿no? Obviamente tengo que cuidar mi cuerpo, pero también necesito cuidar esta parte espiritual que me lleva a la felicidad, que me lleva a esa gran forma de ser yo que también me provoca. Y si me quedo solamente en lo que me provoca placer, que ahí entra la diferencia entre placer y deseo, pues entonces voy a acabar en lo que dice Jenny, incluso gravísimo, ¿no? En una deuda millonaria porque pues por el juego sigo jugando y pierdo, porque al principio, y así funciona en Las Vegas. En Las Vegas al principio les puedo asegurar que la primera vez que van a Las Vegas van a ganar, sí o sí. ¿Por qué? Porque lo hacen hasta a propósito. Tienen ciertos controles, sobre todo en las maquinitas, ¿no? Ya en las cartas de blackjack y esas cosas, no, pero en las maquinitas sí. ¿Por qué? Porque lo que hacen es te van enganchando a que juegues y ya después lo dejan libre. Pero esa libertad, entre comillas, pues no te deja ganar tan fácil. Porque justo te engancha porque te empieza a producir placer. Y ese placer no pasa por esta reflexión, por este deseo, por esta voluntad y mucho menos por esta virtud de la que ya nos hablaba Guadalupe hace ratito, ¿no? Entonces, gracias, Edith, por adicionar a lo que mencionaba. Guadalupe, adelante. Justo con lo que han dicho mis compañeros y tú, me viene a mí mucho a la mente el cómo es que se mide la felicidad, y con lo que había dicho Josué, exactamente se medía justo en relación al nivel de satisfacción que se tenía con la vida, ¿no? Pero creo que aquí entra lo que tú estabas mencionando, que existen tres niveles, por así decirlo, que uno es el nivel placentero, que es el que estabas explicando, que es sumamente superfluo de alguna manera, que se basa solo en placeres corporales que se van muy rápido. El otro era pues una vida comprometida, que es cuando tú ya te involucras, tú ya haces uso activo de tus virtudes, de tus fortalezas, y el último, que es como el trascendental, que era una vida con significado, que evidentemente en esta vida con significado tú ya trasciendes, tú ya haces algo que no solo te beneficia a ti, sino que tienes este concepto súper comprensivo de lo que es la otredad, y creo que en el desarrollo o en el proceso de construcción de estos tres niveles es donde la ética está siempre en constante acción para, bueno, permitirnos a nosotros elegir con libertad hacia dónde queremos ir y cómo queremos desarrollar ese proceso de florecimiento o de bienestar, que al final del día se entienden como lo mismo, pues. Te voy a decir que yo he desarrollado una teoría que más que 3 estados serían 4. El último lo dividiría. O sea, los primeros 2 estoy de acuerdo, ¿no? O sea, yo siempre hablo de, y perdón, voy a dibujar aquí al ladito, creo que ayuda mucho el tener color. Hablo de esta relación del ser humano, ¿no? Una relación bicondicional entre, y por eso somos seres humanos. No, no lo voy a poner completo porque si no, no me va a alcanzar. Y nosotros estamos parados aquí a la mitad. Aquí, ahí se me perdió. Aquí está el ser humano. Entre lo placentero, que es lo corpóreo, lo material, el segundo que hablas de ese aspecto de autoconocimiento, de qué hago conmigo, de reconocerme, de esa trascendencia con el ser, y yo y por eso te decía separo, porque esto puedo trascender conmigo mismo de manera egoísta. Puedo trascender hacia lo que yo quiero, y es una trascendencia. Quizás no es muy adecuada, pero pues Hitler trascendió. Negativamente, pero trascendió. ¿Por qué? Porque fue egoísta, porque fue personalista. O sea, personalista no en el sentido de la teoría personalista, sino pensando en sí mismo. Mientras que el pensamiento de
Mientras que hay un cuarto nivel que es reconocer esto, y al reconocer que yo soy un ser que tiene placeres, que se tiene que conocer, que se tiene que disfrutar y que además es, me lleva entonces a, a poder hablar de aquello que además es trascendente en la comunidad. Y entonces viene la pregunta, que si la felicidad es trascendente, entonces la ética también. ¿Por qué? Y ahí entraría lo que acabas de decir. Porque si yo como persona alcanzo esa felicidad que es ese ser, que es ese trascendental en mí mismo, pues la ética tendría que ser que ese trascendente que yo puedo lograr de manera personal, la logre junto con los demás. Y que si yo no lo estoy logrando, dejarme ayudar por el otro para ayudarme a la trascendencia. Y si veo que alguien más no lo necesita, y esta es la parte del bien común, la parte de la solidaridad y de la subsidiariedad, es ¿por qué apoyo y por qué soy una persona ética? Pues para lograr así como esa felicidad de manera personal y de manera egoísta, entre comillas, pues también se haga de manera altruista y logremos que todos como comunidad logremos salir y subir estas escaleras, ¿no? Por eso pongo este ejemplo, ¿no? Subir todos a la perfección. Que habrá veces que habrá gente que esté aferrada a su escalón y diga yo no me quiero mover de aquí y le cueste trabajo. Sí, lo va a ver. Porque puede estar muy anclado a sus placeres corporales. Sí, por supuesto. Y placeres materiales. Y habrá veces que se muera en ese escalón. Pero lo ideal es luchar por esa trascendencia, por esa subir esa escalinata y que todos lleguemos a esa felicidad. Tampoco exacerbada, como ya nos decía Josué, porque si no acaba en manía, acaba en algo que no nos es, pues sí, que no nos perfecciona y que no nos hace ser mejores personas. Y eso se realiza justo en este ejemplo que les pongo, ¿no? de la vida de cada uno de ustedes en lo particular. Hoy, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo muchas cosas. Quizás mi primer objetivo pues, es terminar mi maestría o mi especialidad, según cada uno de ustedes. Pero ahí me quedo, hasta ahí llego. Pues no, quiero buscar más. Y ahí metemos lo que decías ahorita, Guadalupe, de la trascendencia, ¿no? ¿Cómo alcanzo a trascender? Y al trascender alcanzo el bien y por lo tanto la felicidad. Y al alcanzarlo logro una vida ética. Pero la vida ética no puede ser sino con el otro. Y entonces ahí es donde se vincula lo que hemos dicho, ¿no? ¿Qué es lo que vale para mí? Que me lleva a tener emociones, que me lleva a tener sentimientos, y esos sentimientos me llevan a la trascendencia. ¿Por qué? Porque alcanzo la felicidad. Y listo. Muchas gracias. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Algún otro comentario? ¿Quejas? También se valen. Yo quiero hacer una pregunta. Venga. Yo soy maestra de primaria. Sí. Tengo pequeñitos de primero en Okay. este año. Okay. Y yo veo mucho sus reacciones en cuanto a sus emociones con sus compañeritos y cómo este manejo de emociones les cuesta mucho trabajo. Por supuesto. Entonces, esta parte que estoy aprendiendo de la maestría, para mí es oro, ¿no? Porque claro. yo tengo la oportunidad de aplicarlo. Por supuesto. Pero en ese cómo, también yo tengo que ser muy creativa porque, ¿cómo? Luego digo, ¿cómo le enseño a un pequeñito algo, esto, por ejemplo, ¿no? Claro. Que usualmente ellos defienden, sus emociones salen así, al natural. Sí, De repente se puede enojar con el otro y su primera reacción es el golpe, o es el empujar, o es, híjola, ¿cómo regularles eso? En verdad ha sido un desafío, ¿no? Porque a veces cada pequeñito tiene sus características. Por supuesto. Y como maestro ya los detectamos, ¿no? La experiencia nos hace también ya de detectarlos. Y he tenido uno, que por ejemplo, esos me cuestan mucho trabajo,
que hacen algo equivocadamente, por ejemplo, lastimaron a su compañero, Sí. y al entablar este diálogo, oye, mira, lastimaste a tu compañerito y todo, les cuesta muchísimo trabajo aceptarlo e Fíjate, perdón. identificarlo. Sí, Y hay una negación tal que dice, no, yo no hice nada. Y no, y no. Y para mí, o sea, para mí, sí me frustra, porque decir, ¿cómo si yo sí lo vi, no? ¿Cómo no lo puedes ver tú? Sí, claro. está ahí, está tan evidente. Y ese cómo enseñar y cómo ayudarles, me cuesta, Sí, todavía estoy en ese proceso. sí. Primera pregunta que yo te haría. ¿Les has preguntado a los niños qué sintieron con lo que pasó? Sí les llego a sentir y hasta luego les digo, ¿en qué parte de tu cuerpo Ajá. sientes esa molestia o eso que te hace sentirte así, ¿no? Muchos me dicen en el estómago, otros me dicen, pues en otras partes de su cuerpo, ¿no? Este, A ver, nada más quisiera entender. ¿Tú les dices lo que sienten ellos? no, No. Ellos te lo dicen a ti. yo les pregunto. ¿Y qué es lo que te dicen? Sobre todo los que más les cuesta trabajo reconocerlo. Cuando te le dices, Se queda ¿qué callada. sentís? Ok, Se queda callada así como eh, tratando de pensar. Se ajá, queda callado y le cuesta trabajo expresarlo, claro. identificarlo. Ujú. Ahora, si tú le preguntas al niño, además de qué sentiste con lo que pasó, o sea, y con lo que pasó desde el principio, no con la reacción, sino qué sentiste o que te hizo la otra persona. Empieza a hacer ese proceso de reconocimiento de, a ver, sí me pudo haber hecho la otra persona algo, que quizás para el niño puede ser lo más importante, ¿no? Esta parte de los valores, pero y que le hizo reaccionar así, pero esa pregunta es importante, es ¿qué te hizo sentir lo que te hizo el otro? Es que me quitó mi lápiz. A ver, ¿pero qué te hizo sentir? Ok. No, es que me enojé porque es mío. Ok, es tuyo. Sí, perfecto. Pero ¿por qué o sea, qué te hizo sentir eso? ¿Qué te hizo sentir el que te lo quitara? Porque muchas veces se van a ir a hechos y no a emociones. Y Sí, conforme les hagamos esas preguntas de qué te hizo sentir, qué viviste, dónde lo viviste, por qué te motivó a eso, y luego vamos con la empatía. ¿Qué crees que sintió él con lo que tú le hiciste? No es que, como dices, ¿no? Yo no hice nada. A ver, no. Algo se está quejando de ti, o está llorando, o está gritando, o te está pegando. ¿Qué hiciste tú para que él hiciera eso? ¿Qué crees que sintió el otro? Y entonces empezamos a ver el vínculo entre el autorreconocimiento de la emoción y también la emoción en el otro. Y entonces empezamos desde esa primera función simple de relación, al momento de expresar el lenguaje, sí, lo voy a poner en práctica. ¿no? Sí. Jenny, te veo muy pensativa. Y que aplica mucho para los que vamos al dentista, ¿eh? Porque yo también, los dentistas me generan terror. No, yo sé, de hecho yo lo que tengo que hacer es para distraerlos un poco, utilizo un lenguaje alterno. Por Por ejemplo, supuesto. no digo, ay, pásame el bisturí, sino ya le digo, pásame el mango, y el asistente ya sabe que me tiene que pasar. Y por ejemplo, no Claro, le digo, pásame la anestesia, ¿no? Porque desde ahí ya los estás condicionando. por Entonces, supuesto. y además les platico mucho. Entonces, en lo que estoy trabajando, a menos que tenga que estar muy concentrada, estoy platicándoles en cosas que los distraen para que ya no sientan tanto los alarmismos. Por supuesto. Y ayuda más si además les vamos ayudando a reconocer ese nerviosismo, esa ansiedad, porque a la larga después van a ir felices al dentista. O sea, te lo digo con mi hijo, el mayor, el de 3 años, todavía no cumplía los 3, fue en septiembre y él cumplió en noviembre los 3, tuvo un accidente y se le rompió, bueno, no se le rompió, gracias a Dios, salió completito el diente frontal por un accidente que tuvo. Y me encantó, ¿no? O sea, el trato que tuvo, o sea, cómo se fueron manejando las cosas, no solo conmigo, sino también con la doctora, con la que lo atendió. Porque le decía,
O sea, se fue a eso. ¿A qué sentiste? ¿Qué te pasó? ¿Y por qué viniste aquí? Es que no quiero venir aquí. A ver, no, pero ¿por qué viniste? ¿Cuál es el... Y hoy en día me dice, papi, ¿podemos ir otra vez al dentista que me revise mi dientecito? Entonces ya generó en lugar de generar un horror, ya al contrario, ya le vio el lado positivo, ya le vio el lado afectivo, y entonces ya esa emoción de rechazo no la tiene. Y que muchas veces nos pasó a muchos, ¿no? Digo, a mí no, gracias a Dios no, pero a muchos nos pasó con el simple tema de las matemáticas en la primaria, ¿no? Es que ¿por qué le tenemos tanto terror a las matemáticas? Pues claro, porque tuvimos esa conectividad emocional negativa y nos las reforzaron toda la escuela. Cuando les decimos a las personas es que tú no eres capaz de algo, le estamos generando un estado emocional durísimo. Y si esa persona no lo cree, si se lo reforzamos una y otra vez, lo va a creer, ¿no? Los que somos papás, así pasa con nuestros hijos. Porque le generamos un estado emocional que va a empezar a vincular con un acto, con un hecho. Cuando la intención no es esa, la intención es cambiar los estados emocionales para entonces sí entrar a que el vínculo que el alumno, en este caso Tony, el paciente, en el caso de Jenny, o cualquiera de las personas, nuestros hijos, o quien sea con el que estemos en contacto, y nosotros mismos, cambiar esos estados emocionales que vinculamos con cosas. O sea, incluso piensen ustedes en los miedos que tienen. Debe haber una emoción atorada ahí que les está diciendo, no, ¿hacia dónde vas? Y cuando rompemos esa emoción y la liberamos, nos vamos como miel sobre hojuelas. O podemos recrear, ¿no? Esos recuerdos, esos momentos. Por supuesto. Ejemplo, o sea, tratando de... Justamente yo lo que hago es, de hecho, les pregunto qué tipo de música les gusta, como para que también se sientan más relajados, incluso si no, por ejemplo, música instrumental para quien lo permite, ¿no? Pero sí, por ejemplo, yo misma cuando soy consciente de algo, trato de dar nuevos recuerdos para que esa emoción entonces ya no me afecte. Por supuesto. Totalmente. Y entonces la resignificamos y aunque está la emoción ahí, le damos un sentimiento diferente al que nos generó de manera natural. Porque lo que nos queda no es la emoción, es el sentimiento de la emoción. Y al final, el estado. Y es donde tenemos que, desde el ámbito de la ética, transformar para lograr la felicidad. Y esa es nuestra labor desde esta materia, ¿no? O sea, reconocer qué estamos valorando, porque lo que valoramos no son las emociones en sí mismas. Es el sentimiento que nos están generando y al estado al que nos están llevando. Y entonces por eso valoramos también las cosas, porque las valoramos de acuerdo al sentimiento que nos están produciendo y a la emoción que nos generan. Digo, el ejemplo que dijiste, Jenny, fue sensacional, ¿no? El juego, quizás entendí mal y yo me fui al juego como apuesta y no era el juego como los videojuegos o los juegos en general, pero cualquiera de los dos, o sea, aplica para los dos, sí, totalmente. Y ahí es donde está el tema, ¿no? O sea, cómo esos juegos, incluso pues, lo que han hecho los celulares es eso, es meternos juegos para que nos volvamos adictos a ellos, incluso hasta acabemos gastando dinero en ese tipo de juegos que no nos van a dar nada más que una satisfacción temporal. Y luego hay gente que gasta cientos de miles de pesos en pasar un nivel. Y de ahí aprovecho para hacer una pequeña pregunta, porque según tengo entendido, estos dispositivos tienen un color azul cian, que aparte de todo lo que hace es logra captar justamente el interés de la mente, ¿no? Por supuesto. Porque están atendiendo a los dos factores. Por un lado, al factor emotivo, con el juego, con la diversión, con el reto, y por eso la dificultad del juego, porque me estás retando y el ser humano, sobre todo el cerebro reptiliano, reacciona emotivamente ante el reto. Porque es, no puedo, no, sí, claro que puedo. Y ese es el cerebro reptiliano que me está diciendo, actúa en este momento. Y me está explotando. Pero al mismo tiempo, los colores y todo me están moviendo. O sea, ahí estamos hablando del hemisferio izquierdo. Pero los colores y todo me mueven el hemisferio derecho para que entonces el cerebro diga, lo quiero seguir haciendo.
Por eso todos estos programas, sobre todo, por ejemplo, digo, yo sé que me voy a ver, me estoy yendo hace muchos años atrás, pero Big Brother, por ejemplo, por eso tenía colores naranjas y rojos en su casa. Porque estaban provocando ciertos estados anímicos en la gente para que la gente peleara, se enojara, discutiera y hubiera show hacia afuera. Sí, Flor, adelante. Bueno, es que, una disculpa ante los compañeros, pero es que tengo muchas dudas, pero prefiero decirlas que irme con ellas. Por supuesto. Ajá. Adelante, Flor. Me quedé con muchas dudas. Venga. Cuando la razón interviene en la emoción, ¿qué se genera? Sentimiento. ¿El sentimiento? Sí. Ok. Porque ya interiorizamos la emoción. Cuando se interioriza. Y deja de ser algo meramente biológico. Ok. Otra pregunta. ¿El sentimiento genera un estado? El cúmulo de sentimientos generan estados, así es. El cúmulo. Sí. O más que genera estados, Ajá. o lo nutre o lo vacía. Porque en sí misma la depresión no es o sea, sí es un estado, pero es un estado de vacío. Es como el calor y el frío. Cuando lo nutre es la felicidad. Es correcto. Ok. Entonces lo que hay que hacer es nutrir al cuerpo y no vaciarlo. Ajá. Y cuando lo vacía es la depresión. Claro. Ajá. Ok. Digo, siempre y cuando, nada más si quisiera hacer una aclaración, siempre y cuando no sea provocada por una reacción neurológica o una reacción química que la desate. Ajá. Porque van vinculados mente y cuerpo. Y en ese sentido, o sea, es que somos uno. Y entonces el estado anímico mental afecta al cuerpo y el cuerpo afecta a la mente. Ok. Entonces sería diferente tipo de depresión. Sí. Una sería entonces fisiológica. Es que las dos depresiones, o sea, a ver, la depresión se da en la mente, no en el cuerpo. Ajá, sí. Pero el cuerpo siente la depresión de la mente. Ok. Entonces no es que sean diferentes, simplemente que puede ser una depresión provocada no por un estado anímico, sino provocada por una reacción, por un problema químico. Por la falta de serotonina. O sea, otra pregunta. Bien tonta. No es tonta, no hay preguntas tontas. El estímulo, entonces, el estímulo que genera la reacción para la emoción, entonces es un reto. ¿Es un reto? ¿El estímulo es un reto? Ahí no le entendí muy bien. Ok. Es que, lo que decíamos es de los juegos y cómo los juegos te generan un estímulo de estarte retando constantemente. Ok. Ajá. Y porque lo que se han dado cuenta los psiquiatras, los psicólogos, los neurólogos, es que si tú estimulas al cerebro constantemente provocando un reto, la persona va a estar reaccionando. Y el problema es la reacción. El ser humano, de manera instintiva, natural, la naturaleza humana es reaccionaria, en hombres y mujeres. Más en los hombres que en las mujeres, y eso está comprobadísimo neurocientíficamente, que el hombre es completamente reaccionario, el hombre varón. La mujer no, la mujer es pasional y es emotiva, que hasta cierto punto es otro tipo de reacción, a diferencia de la del hombre. Pero lo que nos dice la ética es, a ver, está muy bien tu reacción, padrísimo, pero hay que regularla y hay que normarla. ¿Y con qué la norma? Con la razón. Y entonces lo que nos hace diferentes de los animales no es, como muchos dicen, la razón, porque hay animales que razonan, sino que la razón humana nos permite decir que no a esta parte instintiva que tenemos, que son las emociones. Y eso es lo que nos hace verdaderamente humanos. El animal no puede decirle que no a la emoción que tiene. Simplemente reacciona y punto, es su instinto. Tiene hambre, come, se enoja, ladra, ¿no? Digo, pensando en un perro. El ser humano no. El ser humano tiene la capacidad de reflexionar sobre eso y actuar incluso en contra de lo que su propia naturaleza le dice. Me están picando para enojarme y que yo perdón la palabra que voy a utilizar, me empute o me encabrone. Y yo, al contrario, puedo decir que Dios te bendiga.
¿no? Y reaccionar completamente opuesto. Eso es lo maravilloso del ser humano. Y eso es lo que nos hace auténticamente humanos contra los animales. Ahora, bueno, ahorita que dices esto, entonces la emoción animal es el instinto. No, el instinto es otra cosa, porque el instinto puede... O sea, la emoción es algo instintivo porque es una reacción fisiológica y neurológica natural. Pero los instintos hay muchos más. O sea, simplemente el instinto... O sea, los animales tienen instintos tan simples como que pues, si se chocan con algo y se lastiman, pues van a huir de ahí. Ese es su instinto. Pero no necesariamente les genera una emoción. Ah, ok. Aunque no quiere decir que la emoción sea instintiva, que es muy diferente que sea un instinto. Es instintiva porque reacciona como si fuera un instinto, en el sentido de, es lo primero que hago. Me protejo, me defiendo. O sea, por ejemplo, si alguien me está violentando, mi instinto es de temor. ¿Por qué? Pues porque me tengo que paralizar y tengo que reaccionar de cierta forma, pero me paralizo ante la agresividad de alguien que me está agrediendo. O tengo algo que me está emocionando, pues me alegro y entonces reacciono instintivamente ante la alegría de esto. Última pregunta. Venga. Donde me quedé con la duda. Sí. Hablaste de autoconocimiento y reconocimiento. Sí. Pero no entendí muy bien la diferencia entre el autoconocimiento. O sea, yo siempre lo había pensado como que era algo igual. A ver, es igual, pero aplica en ámbitos diferentes. Ok. Uno es intrapersonal y el otro es interpersonal. Ah, muy bien. El autoconocimiento es hacia mí mismo y el reconocimiento es también hacia el otro. En la cuestión empática, en la cuestión afectiva, y por eso es reconozco al otro. ¿Que me puedo reconocer? Sí, pero en realidad me estoy autoconociendo o me conozco a mí mismo. ¿Y cuándo alcanzas la trascendencia? ¿Con el autoconocimiento? Con las dos. Con los dos. Porque trascender en un mal sentido, y hace rato lo dije así, implica salir de mí para trascender y al salir de mí voy con el otro también. Con los otros, ¿verdad? Ajá. Ok. Gracias. ¿No? ¿De qué? ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Pues les agradezco infinitamente que hayan aguantado esta hora y media de plática. Gracias por sus comentarios. Y de verdad muchísimas gracias por estar aquí presentes. Les agradezco muchísimo su atención y estoy a sus órdenes, no solo para la clase, sino para lo que se les ofrezca. Y más ahora que ya nos conocemos en persona. Muchísimas gracias y muy buena noche para todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Gracias por todo. Buenas noches a todos.